Combate de ensayo, parte 2. Pof. Tercera persona. Bakugo no entendía cómo Izuku seguía allí. Simplemente no podía comprenderlo. ¿Cómo podía alguien como él seguir aquí? Izuku era un estrafalario. No tenía poder. No había forma de que pudiera ser un héroe. Era un completo fracaso. Pero no. Él estaba aquí. Por alguna razón, todavía estaba aquí. Y no solo eso. Había superado a Bakugo. Se había clasificado por encima de él en el examen de ingreso a la UA. Esto era inaceptable. Desde que tenían 5 años, desde aquel maldito día en que Izuku decidió esforzarse, todo había empezado a cambiar. Bakugo siempre lo había visto como una pérdida de tiempo. Una persona estrafalaria nunca llegaría a nada. Pero de algún modo, Izuku había demostrado lo contrario. ¿Cómo? ¿Cómo era posible? ¿Cómo se atrevía a desafiar el destino que Bakugo ya había aceptado para él? Estudios, deportes, actividades, todo. Siempre estaba Izuku en la cima. ¿Un maldito estrafalario superándole? Eso era ridículo. Inaceptable. Ilógico. Intentó aplastarlo, hacerle entender su lugar. Pero cada vez que lo intentaba, era Bakugo quien acababa cayendo. Y siempre, era Ryuji quien lo detenía. ¿Por qué lo protegía? ¿Por qué le protegía? ¿Qué tenía Izuku que no tuviera Bakugo? ¿Qué veía Ryuji en el que Bakugo no podía ver? ¿Por qué sentía como si el universo entero estuviera en su contra? Le enfurecía. No. Le consumía. Una rabia ardiente bullía en el interior de Bakugo cada segundo que veía a Izuku allí, desafiando su destino, demostrándole que estaba equivocado. Su lugar en la cima estaba siendo robado ante sus ojos, y él no podía hacer nada. No, sí que podía. Se prometió a sí mismo que a la primera oportunidad, por pequeña que fuera, acabaría con Izuku. Lo aplastaría sin dudarlo. Lo destruiría. Pof. Izuku 10 minutos antes del comienzo de la prueba. El holograma se proyectaba desde mi antebrazo, las luces azuladas se reflejaban en la cara curiosa de Uraraka mientras le explicaba el plan. Mi voz resonó a través del altavoz del casco, distorsionada por el modulador. Probablemente, Bakugo e Irida no se llevarán muy bien. Bakugo no es de los que trabajan en equipo, sobre todo con alguien como Irida, que se toma las reglas muy en serio. La probabilidad de que Bakugo se separe y venga a por mí es casi del 100%. Mi mirada permaneció fija en la proyección del edificio mientras deslizaba el dedo por el holograma, resaltando las probables rutas de movimiento. Eso significa que no podemos permanecer juntos, añadí, girando el holograma para mostrar la ubicación del artefacto nuclear simulado. Nos dividiremos. Yo mantengo a raya a Bakugo y tú te encargas de Ida. Cuando acabe, te respaldaré. Uraraka parpadeó, impresionado por la rapidez del análisis. ¿Pero cómo puedes estar tan seguro de que Bakugo actuará así? Dejé escapar un pequeño suspiro. Somos una especie de amigos de la infancia, pero nunca nos hemos llevado bien. Siempre ha sido impulsivo y nunca aceptó que yo le estorbara, y ese es un factor predecible que podemos usar a nuestro favor. Uraraka abrió la boca para elogiar la estrategia, pero levanté la mano, cortándola. Si algo sale mal y Bakugo me derrota de algún modo, quiero que uses esto. Le entregué una pequeña esfera de metal negro. Plan B: usa a tu Kirk en esto y lánzalo en dirección a Ida. Si él está sosteniendo la bomba, será aún más efectivo. Arrugó la frente, confusa, pero asintió, confiando en la estrategia. Cerré el holograma con un movimiento de muñeca y comprobé el U de mi casco. Jarvis indicó el tiempo restante. 60 segundos para el inicio de la prueba. Respiré hondo, sintiendo como el exoesqueleto de la armadura se ajustaba a mi cuerpo, triplicando mi fuerza y mis reflejos. No era mi mejor opción de combate, pero tampoco quería convertir esto en una guerra total. Este traje era el cazador de sombras, un traje que desarrollé más para el combate cuerpo a cuerpo y la infiltración. La capa, reforzada con Kevlar de alta densidad, se balanceaba ligeramente cuando me movía. Podía detener proyectiles a alta velocidad y reducir el impacto de las explosiones. Es un pequeño añadido que hice específicamente para enfrentarme a Bakugo. Uraraka me observó atentamente. ¿Crees que Bakugo caerá en la trampa tan fácilmente? Sonreí bajo el casco. Siempre lo hace. El temporizador llegó a 0. Comienza. Pof. Tercera persona. Bakugo se lanzó hacia Izuku con una potente explosión, el sonido resonó por los pasillos mientras avanzaba como un proyectil humano. Izuku, anticipándose al ataque, se posicionó para ejecutar un Seoinage, pero Bakugo demostró su dominio aéreo.
Con una rápida maniobra impulsada por sus explosiones, cambió de trayectoria en el último momento, sobrevolando a Izuku y aterrizando detrás de él antes de detonar otra explosión a bocajarro. La onda expansiva barrió el pasillo, creando una cortina de humo y escombros. Sin embargo, cuando el polvo se asentó, los ojos de Bakugo se abrieron de par en par al ver a Izuku ileso, con la capa bajando lentamente tras absorber el impacto de la explosión. La frustración brotó de su interior. Izuku no dudó. Cargó hacia adelante con velocidad, obligando a Bakugo a retroceder. Pero Izuku era más rápido. Con un movimiento calculado, agarró el brazo del rubio e intentó golpearle. Bakugo consiguió levantar su guantelete izquierdo en el último segundo, bloqueando el impacto, e inmediatamente contraatacó con un rodillazo. Izuku interceptó el golpe con la mano libre, pero se dio cuenta demasiado tarde de que la otra mano de Bakugo ya estaba colocada frente a su cara. «Muere, Deku», gruñó Bakugo, detonando una explosión a bocajarro. Volvió a salir humo, pero cuando Bakugo lo apartó con un manotazo, Izuku ya no estaba donde debía. Confuso, miró a su alrededor, pero antes de que pudiera localizar a su oponente, unas pequeñas esferas negras cayeron a su alrededor. Al instante siguiente, una explosión sónica resonó por todo el pasillo, y una densa cortina de humo cubrió toda la zona. Bakugo se encontró inmerso en la oscuridad de la espesa niebla. Sus instintos le pedían a gritos que se moviera, pero entonces oyó el sonido de algo metálico que repiqueteaba en el suelo. Sus ojos buscaron la fuente y pronto divisó un resplandor rojo que emergía del humo. Sin dudarlo, levantó la mano y disparó una explosión en esa dirección. Nada. Otra luz apareció a su izquierda. Bakugo giró el cuerpo y volvió a disparar, pero una vez más no dio en el blanco. El corazón le latía con fuerza en el pecho, y su frustración crecía a cada segundo. Izuku estaba jugando con él, utilizando la cortina de humo para confundirle. «Deja de correr, maldito cobarde». Bakugo rugió, desatando más explosiones a su alrededor. Fue entonces cuando Izuku salió de repente del humo, demasiado rápido para que Bakugo reaccionara. Antes de que se diera cuenta, sintió que algo le envolvía el torso. La cinta de captura. Izuku había utilizado el equipo proporcionado por All Might para inmovilizar estratégicamente los brazos de Bakugo, limitando sus explosivos movimientos. Bakugo intentó resistirse, pero Izuku aprovechó la oportunidad. Con un giro preciso, ejecutó un Seo-Image, utilizando el propio peso de Bakugo en su contra. En el momento en que el rubio fue lanzado por los aires, Izuku activó un pulso eléctrico en su brazo blindado, descargando una corriente paralizante directamente en el cuerpo de su rival. Bakugo cayó al suelo con un impacto brutal. Su cuerpo se estremeció un instante antes de quedarse inmóvil. El silencio reinó en el pasillo. Izuku se quedó quieto un momento, monitorizando las constantes vitales de Bakugo a través del luz de su armadura. Una vez confirmó que Bakugo solo estaba inconsciente, levantó la cabeza y ajustó su comunicación. «Uraraka, Kacchan está fuera de juego. Se mueve para apoyarte ahora». Pof. Ryuji, la sala de control explotó, no literalmente, pero teniendo en cuenta la cantidad de gritos y chillidos, tal vez hubiera sido mejor que así fuera. Todos hablaban al mismo tiempo de lo increíble que había sido Izuku conteniendo a Bakugo. «Tío, eso ha sido una locura». Deku no solo predijo los movimientos de Bakugo, sino que acabó con él de una forma increíblemente genial. Gritó Kirishima, prácticamente vibrando de emoción. Por no hablar de su control sobre el combate. Cada movimiento estaba calculado, añadió Momo, acomodándose un mechón de pelo suelto. Y su armadura. Esa cosa es como, invencible. Kaminari hizo un gesto como si intentara enfatizar la grandeza de la escena que acababa de presenciar. A estas alturas, estaba medio sordo. Genial, al parecer, ahora mi oído también es víctima del ego de Izuku. Porque sí, a pesar de su humildad y su porte serio, nadie puede convencerme de que no se está conteniendo a la hora de decir, «Estuve increíble, ¿verdad? ¿Verdad? Ah, qué bien conozco a ese cabrón». Seguí mirando la gran pantalla, sin sorprenderme. De hecho, ya me lo esperaba. Puede que Izuku no tenga los músculos hinchables de All Might, pero lo compensa con la gran inteligencia que le di. Bakugo nunca tuvo ninguna oportunidad. El rubio explosivo puede tener fuerza de voluntad y agresividad, pero contra alguien como Izuku, olvídalo. Lo construí de otra manera. Por supuesto, mi silencio no significaba nada, ya que mis compañeros parecían decididos a gritar aún más fuerte para asegurarse de que nunca volviera a tener paz. «Ah, Bakugo se mueve», dijo Tsuyu, señalando la pantalla. Giré la cabeza para mirar.
Bakugo, quitándose las ataduras que debían mantenerle atado, y apuntando con su guantelete directamente a la espalda de Izuku. Joven Bakugo, detente. Ya has sido capturado. Estás fuera del juego. All Might intervino, su voz resonando por la habitación con autoridad. Ahora, cualquier persona remotamente racional se habría detenido. Pero estamos hablando de Katsuki Bakugo. Lo que siguió fue un destello cegador, un temblor que sacudió todo el edificio y el sonido ensordecedor de una enorme explosión. La gran pantalla se llenó de estática. El ruido en la sala se apagó al instante. Pof. Tercera persona segundos antes de la explosión. Se perdió. ¿Cómo? Incluso usando su Kirk, ¿no pudo vencer a alguien sin Kirk? ¿Qué era esa armadura? ¿Estaba permitido? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué Izuku de todas las personas consiguió eso? ¿Cuándo ocurrió? ¿Dónde la consiguió? ¿No era injusto? Esto debería ser injusto. En la mente de Bakugo se arremolinaban pensamientos caóticos mientras la oscuridad amenazaba con consumirle. Su respiración era irregular, le palpitaba la cabeza y le dolía el cuerpo por la electricidad que aún resonaba en sus músculos. Pero entonces, un sonido atravesó su inconsciencia. Uraraka, Kacchan está fuera de juego. Se mueve para apoyarte ahora. Su guardia estaba baja. La oportunidad que Bakugo siempre había esperado. La ocasión perfecta para derribar a Izuku desde lo alto y reclamar el lugar que le correspondía por derecho. Sus dedos se crisparon antes de moverse furiosamente. Su cuerpo se sentía pesado, pero no podía detenerse. Comenzó a liberarse de las ataduras, apretando los dientes, con cada fibra de su ser ardiendo de odio y frustración. Con un violento tirón, sus brazos se liberaron lo suficiente como para mover el guantelete. Sus ojos brillaron de pura determinación y locura mientras lo levantaba, apuntando directamente a la espalda de Izuku. All Might se percató del movimiento e intervino de inmediato. Bakugo, para. Ya te han capturado. Estás fuera del juego. Su voz era severa, casi autoritaria, pero a Bakugo le sonó distante e insignificante. No le importaba. Izuku se estaba girando lentamente, quizá sintiendo que algo iba mal. Pero ya era demasiado tarde. Bakugo tenía los ojos muy abiertos, llenos de un frenesí demencial. Sus dedos se movieron instintivamente hacia el pasador del guantelete. No pensó. Solo actuó. Izuku hizo trampas. Así que no había razón para que él no hiciera lo mismo. Tiró del pasador. El sonido fue ensordecedor. Un destello iluminó el pasillo, envolviéndolo todo en una luz cegadora. Izuku, en un acto reflejo inmediato, se rodeó el cuerpo con la capa para protegerse. Pero la explosión llegó con toda su fuerza, tragándose todo a su alrededor. El polvo flotaba espeso en el aire, engulléndolo todo en una niebla sofocante de escombros y destrucción. El edificio temblaba por los efectos de la explosión, y un enorme agujero humeante marcaba el lugar donde antes había estado un pasillo intacto. Trozos de hormigón y metal cayeron lentamente, resonando en el tenso silencio que siguió. Bakugo se quedó de pie, jadeando, con los ojos muy abiertos fijos en la figura que tenía delante. Su corazón martilleaba contra sus costillas, una mezcla de adrenalina y pavor recorriendo sus venas. Izuku. O al menos, lo que quedaba de él. La armadura de combate estaba destruida, partes del metal quemadas y retorcidas por la explosión. Su brazo izquierdo, ya no estaba allí. Sangre y aceite goteaban de los restos del exoesqueleto. Su cuerpo estaba cubierto de quemaduras y heridas profundas, y el visor agrietado de su casco parpadeaba débilmente con mensajes de emergencia de Jarvis. Daños críticos. Signos vitales débiles. Se requiere intervención médica inmediata. Pero Izuku no respondió. No se movió. No hablaba. Bakugo sintió que se le revolvía el estómago. Uraraka intentaba comunicarse con Izuku a través del comunicador, con una voz cargada de preocupación y desesperación. Pero no hubo respuesta. Nada más que el zumbido estático del canal abierto. El corazón de Bakugo latía con fuerza contra su pecho, y su cuerpo temblaba ligeramente. No había querido esto. No quería que las cosas llegaran tan lejos. Izuku no debería haberse interpuesto. Si Izuku no se hubiera interpuesto en su camino, esto no habría ocurrido. Si no se hubiera elevado tanto, si no hubiera insistido tanto en ser algo que no podía ser, esto no era lo que él quería. No era culpa suya. La respiración de Bakugo se hizo pesada. Intentó alejar los pensamientos, pero se le agolpaban. ¿Qué pasaría ahora? ¿Le expulsarían? ¿Arrestado? Todos debían estar observándole. ¿En qué estarían pensando?
Y entonces, una nueva presencia dominó la escena. Una brillante aura dorada emergió del agujero del edificio. Ryuji. Sus ojos brillaban con pura furia, clavados en Bakugo como un depredador a punto de atacar. Bakugo sintió un escalofrío que le recorría la espalda. Antes de que pudiera reaccionar, Ryuji salió disparado hacia él como un proyectil. En un instante, Bakugo sintió el brutal impacto de su cuerpo contra la pared. La mano de Ryuji le agarró por la garganta, levantándole del suelo con una fuerza sobrehumana. Su otra mano ya estaba preparada para golpear. Pero entonces, un firme agarre interrumpió su movimiento. Joven Fujimoto, cálmate. La voz de All Might era seria, pero tenía un tono de súplica. No necesitamos otro desastre. Ryuji volvió sus ojos ardientes hacia el símbolo de la paz. All Might sintió que un escalofrío le recorría la espina dorsal, pero no aflojó el agarre. Por un momento, el silencio fue absoluto, la tensión aplastante. Y entonces, finalmente, el aura dorada de Ryuji empezó a desvanecerse. Con un fuerte suspiro, soltó a Bakugo, que cayó al suelo. El rubio cayó de rodillas, tosiendo y jadeando, con la mente convertida en un torbellino de confusión y miedo. Arrodillado junto a su amigo, Ryuji examinó los daños. Un largo suspiro escapó de sus labios. Esta vez sí que la has cagado, murmuró. Entonces colocó su mano sobre el pecho metálico de Izuku, y su aura dorada brilló con más intensidad, envolviendo el cuerpo destrozado del muchacho. Las heridas empezaron a desaparecer. La sangre se secó, las quemaduras desaparecieron. La carne se regeneró y, en un abrir y cerrar de ojos, el brazo perdido de Izuku volvió a crecer como si nunca se lo hubieran arrancado. Signos vitales estabilizados, anunció Jarvis. Daño interno corregido. Funciones esenciales restauradas. All Might lo observó todo, con los ojos muy abiertos. Una peculiaridad curativa, tan poderosa que puede regenerar incluso un miembro perdido. Murmuró, incrédulo. Nunca había visto nada igual. Ni siquiera la chica de la recuperación podía regenerar un miembro perdido. Ryuji no dijo nada. Con Izuku curado, Ryuji lo levantó con cuidado, acunándolo en sus brazos. Lo llevaré a la enfermería, declaró, sin mirar a nadie. Necesita descansar. Y con eso, Ryuji salió volando por el agujero del edificio, dejando tras de sí solo una estela de luz dorada. All Might permaneció allí unos segundos, contemplando el espacio vacío por el que había desaparecido Ryuji. Luego, lentamente, se volvió hacia Bakugo. El rubio estaba en el suelo, murmurando sin cesar. No es culpa mía, no es culpa mía, no era mi intención. All Might apretó los puños. Sabía que a partir de ese día, todo cambiaría. Ryuji estaba sentado en la silla junto a la cama donde descansaba Izuku, con sus pensamientos aún vagando por lo que había ocurrido antes. La escena de Bakugo, enloquecido por su propia frustración, seguía reproduciéndose en su mente. Nunca le había visto así. Quizá su propia presencia había alterado la dinámica entre Bakugo e Izuku. La mente humana era algo complejo, algo que incluso él, con sus habilidades, aún no comprendía del todo. A medida que profundizaba en estos pensamientos, surgió un punzante dolor de cabeza. El mero hecho de considerar la telepatía en personas que no fueran sus subordinados le molestaba. Evitaba usar esta habilidad siempre que podía desde el último incidente, limitándola solo a lo necesario. No era algo que le gustara admitir, pero había cosas que incluso él prefería no saber. Si de algo estaba seguro era de que, por un momento, había estado a punto de matar a Bakugo. Si no hubiera sido por la intervención de All Might, pasó el tiempo, e Izuku por fin empezó a recobrar el conocimiento. La chica de la recuperación estaba junto a la cama, evaluando su estado con una mirada clínica y experimentada. En cuanto abrió los ojos, la anciana empezó a explicarle lo sucedido y a discutir su diagnóstico. Y como todos esperaban, Izuku estaba completamente bien, sin rastro de las heridas que había sufrido. Tu recuperación ha sido excepcional, joven. Tu cuerpo no muestra signos de trauma o estrés. Todo gracias al joven Ryuji, dijo, lanzando una mirada de satisfacción al chico que tenía a su lado. Gracias, murmuró Izuku, todavía un poco aturdido. La chica de la recuperación miró entonces directamente a Ryuji y sonrió ligeramente. Tu poder curativo es impresionante, jovencito. Ni siquiera mi Kirk puede compararse. ¿Has pensado alguna vez en convertirte en mi ayudante? Estoy segura de que podríamos hacer maravillas juntos. Ryuji simplemente sonrió débilmente y negó con la cabeza. Agradezco la oferta, pero ya tengo mis propios planes. La chica de la recuperación dejó escapar un suspiro cansado, pero no insistió más.
Entonces volvió a mirar a Izuku, como si quisiera darle un último consejo antes de dejarle descansar. Izuku, sin embargo, parecía agitado. Sus ojos se volvieron hacia sus propias manos, una mirada melancólica se formó en su rostro. Al final, no hice ninguna diferencia, su voz llevaba una mezcla de tristeza y frustración. Ryuji suspiró y, sin previo aviso, pellizcó con firmeza la mejilla de Izuku, tirándola hacia un lado. ¡Ay! ¿A qué ha venido eso? Se quejó Izuku, frotándose la mejilla dolorida. Para darte una lección. Nunca subestimes a tus oponentes, ni siquiera a los que crees conocer por completo. Puedes saberlo todo sobre las habilidades, estrategias y debilidades de alguien. Pero el aspecto psicológico siempre es impredecible, dijo Ryuji, con expresión seria. Izuku parpadeó, sorprendido. Procesó las palabras por un momento antes de asentir lentamente, comprendiendo el mensaje. Antes de que pudieran continuar la conversación, la puerta de la enfermería se abrió de golpe. Apareció la imponente figura de Olmig, con expresión preocupada. Joven Midoriya. ¿Estás bien? Su voz era urgente. Antes de que Izuku pudiera responder, la chica de la recuperación se volvió bruscamente hacia el símbolo de la paz, con la mirada afilada como una cuchilla. Tú. ¿Cómo te atreves a entrar aquí con esa actitud tan despreocupada? Eres responsable de estos alumnos, y has dejado que lleguen a este punto. En lugar de ser el símbolo de la paz, te quedaste ahí parado como una estatua de piedra. Los ojos de Olmig se abrieron de par en par, sorprendidos por la repentina reprimenda. La chica de la recuperación continuó reprendiéndole durante varios minutos, y sus afiladas palabras perforaron cualquier defensa que él hubiera intentado esgrimir. Solo cuando por fin se quedó sin aliento se calmó, cruzándose de brazos y dirigiéndole una mirada severa. Has tenido suerte de que Ryuji estuviera aquí, concluyó, refunfuñando. Olmig agachó la cabeza un momento, con los pensamientos pesados. Luego, enderezándose, miró directamente a Ryuji antes de inclinarse profundamente. Muchas gracias, joven Ryuji. Si no fuera por ti, podríamos haber perdido al joven Midoriya. Te estoy eternamente agradecido. Ryuji simplemente sacudió la cabeza, con expresión tranquila. Solo hice lo que cualquiera habría hecho. Olmig permaneció en silencio un momento, pero luego enderezó su postura, su expresión se volvió seria. En realidad, tengo una petición más para ti, joven Ryuji. Y entonces, bajo la atenta mirada de todos, Olmig hizo algo inesperado. Su cuerpo empezó a encogerse y, en unos segundos, su musculosa figura desapareció, revelando su verdadero aspecto. Delgado, frágil y visiblemente agotado. Los ojos de Izuku se abrieron de golpe, pero Ryuji y Recovery Girl no mostraron sorpresa. Olmig se levantó la camisa, revelando la profunda cicatriz de su abdomen, una marca de una antigua batalla que aún le atormentaba. ¿Crees que puedes curar esto? Preguntó, con la voz llena de esperanza. Consecuencias. Pof. Ryuji mira, ya sabía que Olmig no era la persona más inteligente del mundo, pero esta vez se ha superado a sí mismo. ¿En serio, este tipo es tonto o simplemente muy ingenuo? Acaba de revelar su mayor secreto a dos estudiantes que apenas conoce. ¿Y si Izuku o yo fuéramos espías? No es que lo sea, pero ¿y si lo fuera? Y juro que vi cómo el alma de Recovery Girl abandonaba su cuerpo durante un segundo antes de volver con una furia ancestral. La vieja empezó a gritarle como si estuviera a punto de sufrir un infarto. Y con razón. ¿Cómo alguien tan importante podía ser tan descuidado? Ya estaba imaginando un escenario alternativo en el que Olmig es asesinado mientras duerme porque reveló su secreto a un villano en entrenamiento. Oh, no, señor. Símbolo de la paz, soy una gran fan. Por favor, háblame de tus debilidades. Y lo hace. Me froto los ojos, sintiendo que me viene una ligera migraña. Dios mío, ¿cómo es posible que alguien así siga vivo? Mientras tanto, Izuku está en la cama, murmurando un millón de cosas a la vez. El chico se ha puesto en modo detective y está atando todos los cabos que antes no tenían sentido. Creo que está a un paso de averiguar el sentido de la vida o cómo resolver la ecuación del universo. El problema es que solo él entiende lo que dice. Yo solo capto fragmentos como entonces, el tiempo activo disminuye debido a la energía vital, peso corporal, curación de fibras musculares. Oh. Así que por eso él. Lo dejo en su rincón. Olmig, por otro lado, está siendo golpeado verbal y físicamente por Recovery Girl. Cada vez que intenta explicarse, recibe un golpe de su bastón. Eres el símbolo de la paz o una puta puerta. Si aún no ha desarrollado un trauma por los ancianos con bastón, lo hará ahora.
Finalmente, el grandullón levanta la cabeza y me mira expectante. Entonces, Ryuji, ¿puedes curarme? Todos los ojos se vuelven hacia mí. Suspiro pesadamente. Allá vamos. No. El silencio que siguió fue casi divertido. Casi. Olmig parece que le acaban de dar un puñetazo en las tripas. Se derrumba emocionalmente en ese mismo momento, y juro que está a un paso de sentarse en el suelo abrazándose las rodillas. Recovery Girl aprovecha la oportunidad para darle otro sermón, pero él ya ni siquiera responde. El hombre está en modo pantalla azul. Suspiré y me recosté en la silla, cruzándome de brazos. Claro que podía curarle. Pero este tipo confía demasiado en el uno para todos. Lleva 40 años aferrado a ese poder, como si fuera lo único que define su existencia. Necesita aprender a dejarlo ir antes de que termine matándolo para siempre. Mientras Recovery Girl soltaba más sermones, Olmig dejó escapar un suspiro cansado y murmuró algo. Supe que podía confiar en él en cuanto se preocupó por salvar al joven Midoriya. La forma en que actuó demuestra que el joven Fujimoto realmente se preocupa por los demás. Me quedé en silencio. ¿Qué me preocupo? ¿Por Midoriya? ¿Desde cuándo? Miré al chico de pelo verde, que ahora se rascaba la cabeza mientras analizaba alguna teoría enrevesada. Lo peor es que, quizás sea verdad. En el fondo, sentí que una pequeña sonrisa se dibujaba en la comisura de mis labios. Irónico. Si tan solo pudiera sanar una vez, entonces usa esa oportunidad con alguien muy querido para mí. Alguien a quien quiero volver a ver bien. ¿Eh? ¿Está hablando de Nana Shimura? No. Eso tiene sentido. Ella nunca murió, solo cayó en coma después de la pelea con All for One. Así que, a pesar de que tiene la oportunidad de curarse a sí mismo, ¿está poniendo a alguien más primero? Típico. Este tipo se preocupa más por los demás que por sí mismo. Me rasqué la cabeza, sintiendo que se me acumulaba el estrés. No me gustó lo que iba a decir a continuación, pero bueno. Todopoderoso. No puedes curarte ahora mismo porque mi habilidad funciona de una manera específica. Pausa dramática para causar efecto. No es exactamente una habilidad curativa, es más como un reinicio del cuerpo a su estado original. Pero depende del tiempo que el cuerpo haya estado herido. Tu herida es demasiado antigua, requeriría demasiada de mi energía. Así que, sí, podría curarte, pero primero necesitaría reunir una gran cantidad de energía. Y solo podría hacerlo una vez. Todo esto es una mentira descarada. Podría curarlo con un chasquido de mis dedos, pero oye, los secretos son esenciales. Y lo que es más importante, este tipo tiene que aprender a pasar la antorcha. Olmig me mira un rato antes de bajar la cabeza y suspirar. Ya veo. Aún así, me alegra saber que hay una posibilidad. Se recompone y me da las gracias sinceramente. Recovery Girl, en cambio, parece más intrigada por mi habilidad. Sigo asombrado por tu habilidad. Ryuji, ¿estás seguro de que no quieres ser mi ayudante? No. ¿Estás seguro? Desde luego. La anciana refunfuña algo sobre que soy un desperdicio de talento antes de salir de la habitación. Por fin me relajo un poco, pero entonces noto un sonido extraño a mi lado. Murmullos. Muchos murmullos. Giro lentamente la cabeza y veo a Izuku en modo de análisis profundo. Sus ojos brillan con la luz de la obsesión. Está atando cabos, y eso no es bueno. Espera, así que tu habilidad depende del momento de la herida, pero también dijiste que gastaste energía creando materiales para mí, y si hubieras usado esa energía para curar a Olmig. Ahí está. Ha llegado al agujero argumental que intentaba evitar que descubriera. El chico ya está considerando todas las veces que dije que usaba mucha energía y que casi me agotaba creando tecnología. Entonces, si hubieras ahorrado energía durante estos años, ya podrías haber curado a Olmig. Le miro fijamente, sin pestañear. Él me devuelve la mirada, esperando una respuesta. Sigo mirándole. No es asunto tuyo. Izuku me fulmina con la mirada. Yo le sonrío. Olmig mira a un lado y a otro entre nosotros, completamente perdido. Pero será mejor que no se meta. Ya he trabajado demasiado para un día. Pof. Tercera persona después de algún tiempo más, Izuku fue finalmente dado de alta de la enfermería. Caminaron por el pasillo de la UA, con Izuku comentando que tenía que empezar a ser más cuidadoso para evitar más accidentes. Tienes suerte de que esté aquí. Si no fuera por mí, probablemente estarías viviendo en una cama, alimentado por tubos, replicó Ryuji con sarcasmo. Izuku se estremeció ante el comentario, pero guardó silencio un momento antes de preguntar. ¿Y Bakugo?
¿Qué le ha pasado? Ryuji se encogió de hombros, mostrando poca preocupación. Pero deseó que a Bakugo le ocurriera algo malo. Sin duda se lo merecía. Al llegar a la puerta de la clase 1A, ambos entraron y se vieron inmediatamente sorprendidos por sus compañeros. Izuku estaba rodeado por un grupo preocupado por su estado. Izuku. ¿Te encuentras bien? Esa explosión fue aterradora. Creía que habías. Uraraka fue el primero en hablar. Midoriya, fue imprudente por tu parte exponerte a ese nivel de peligro. Tienes que pensar mejor tus estrategias futuras. Añadió Ida, ajustándose las gafas. Tío, eso ha sido increíblemente duro. Has conseguido derrotar a Bakugo con pura estrategia. Ha sido increíble. Kirishima sonrió, dando a Izuku un ligero puñetazo en el hombro. Aún así, ha sido muy peligroso. No esperaba que Bakugo perdiera así la calma, comentó Aoyama, cruzándose de brazos, con un brillo en los ojos. Tsuyu parpadeó lentamente. Ribbit. Nos has dado un buen susto, Midoriya. Menos mal que Ryuji estaba allí, dijo con su aire tranquilo. Sato asintió a la respuesta de Tsuyu. ¿Y tu armadura? Nunca había visto nada igual. Fue impresionante ver cómo la usaste para derrotar a Bakugo. Izuku, un poco avergonzado por la atención, levantó las manos en un gesto de aplacamiento. Chicos, estoy bien. De verdad. No tenéis que preocuparos tanto. Ryuji, que observaba desde lejos, se rió discretamente al ver la conmoción alrededor de Izuku. Pero su momento de diversión fue interrumpido cuando Agakure se acercó. Fujimoto, ¿estás bien? Su voz transmitía preocupación. Ryuji la miró directamente, haciendo que se sobresaltara ligeramente antes de sonrojarse tímidamente. Era obvio que aún no se acostumbraba al hecho de que Ryuji pudiera verla. Estoy bien, respondió con un suspiro. Solo preocupado por un amigo. Agakure pareció relajarse un poco, dejando escapar un suave suspiro de alivio antes de sonreír. Eso es bueno, desapareciste tan rápido después de la explosión, que me preocupó. Ryuji enarcó una ceja. ¿Estabas preocupado por mí? Dijo Ryuji, confuso. Después de todo, él sería la última persona por la que alguien se preocuparía. Agakure se puso visiblemente nervioso. Es que me pareció extraño. Normalmente pareces tan, en control. Ryuji solo se mostró más confuso, pero cortó rápidamente la conversación, mirando alrededor de la habitación en busca de alguien. ¿Dónde está Bakugo? La pregunta hizo que Izuku desviara su atención de los demás. Sí, ¿dónde está? ¿Qué le ha pasado? Preguntó Izuku, también curioso. El ambiente en la sala cambió. Los alumnos intercambiaron miradas inseguras, sus expresiones se volvieron más serias y dubitativas. Ribbit. Lo expulsaron, respondió Tsuyu, rompiendo el silencio. El impacto de esas palabras golpeó a Izuku como un mazazo. Sus ojos se abrieron de par en par y su boca se abrió ligeramente, pero no salió ninguna palabra. Ryuji, por su parte, mantenía una expresión neutra, aunque por dentro se alegraba de la expulsión. Expulsado. Repitió Izuku, casi con incredulidad. Pero, yo no quería eso. No tenía elección, Midoriya, intervino Momo, con la voz llena de preocupación. Después de lo ocurrido, de las normas incumplidas, un ataque así, sobre todo contra un compañero de clase, era inaceptable. Se fue sin decir una palabra, añadió Kaminari, cruzándose de brazos. Después de volver del despacho del director, cogió sus cosas y se fue. No miró a nadie. Izuku sintió un peso en el pecho. Sabía que Bakugo tenía problemas de control, pero nunca quiso que las cosas llegaran tan lejos. Una parte de él se culpaba a sí mismo. Si hubiera sido más rápido, más fuerte, quizá podría haberlo evitado todo. Ryuji observó a Izuku en silencio, viendo la tormenta de emociones en la cara de su amigo. Podía decir algo, tal vez incluso aliviar su culpa, pero prefirió quedarse callado. A veces, la gente tenía que aceptar las consecuencias de sus actos. Y con Bakugo, no era diferente. Bueno, esto lo cambia todo, pensó Ryuji, cruzándose de brazos. Ahora solo tenemos que averiguar si Bakugo aceptará esto o si encontrará la forma de volver, o peor, si hará alguna estupidez. Nefu estaba sentado en su escritorio, con sus agudos ojos analizando los informes del incidente que había ocurrido antes. Su pequeño cuerpo de mamífero híbrido permanecía inmóvil, pero su mente corría a toda velocidad. Ya había tomado la decisión más difícil del día: la expulsión de Katsuki Bakugo. Suspirando, repasó las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de Ground Beta y los testimonios de los alumnos.
El nivel de destrucción causado por la explosión de Bakugo era inaceptable. No solo había infringido las normas del ejercicio y de la escuela, sino que además había supuesto un riesgo directo para sus compañeros al atacar a uno de ellos sin dudarlo. Katsuki Bakugo había cruzado el límite tolerable, y por esa razón, Nezu había decidido expulsarlo. Nezu no era ingenuo. Comprendía que Bakugo no tenía realmente la intención de dañar a Midoriya de esa forma, pero la cuestión no era la intención, sino el resultado. Había que enseñar a los alumnos a controlar sus poderes y a utilizarlos de forma responsable, y Bakugo había demostrado un fallo garrafal en ese sentido. Tamborileaba con sus pequeños dedos sobre el escritorio de madera maciza, sus ojos brillaban con una mezcla de curiosidad y cálculo. Lo que más le intrigaba de este suceso no era solo la destrucción, sino la presencia de un factor inesperado: Ryuji Fujimoto. Nezu había estado vigilando todo el expediente académico de Ryuji Fujimoto desde el comienzo del curso escolar. El chico era un enigma. Su rendimiento físico e intelectual estaba muy por encima de la media, y su Kirk, aunque oficialmente descrito como Solaris Absolutus, seguía encerrando muchos misterios. Lo que más destacaba era su forma de afrontar las situaciones. A diferencia de otros estudiantes, no se limitaba a adaptarse al mundo que le rodeaba, sino que moldeaba la situación a su antojo. La puerta del despacho se abrió y entró una figura musculosa. Toshinori Yagi, todopoderoso, se acercó al escritorio e hizo una leve reverencia antes de sentarse. ¿Has venido a hablar de Katsuki Bakugo?, preguntó Nezu, yendo directamente al grano. Olmig suspiró y se frotó la cara con una mano. Sí, y sobre el joven Fujimoto. Nezu ladeó ligeramente la cabeza. Ah, eso pensaba. No puedo decir que esté en desacuerdo con tu decisión, empezó Olmig, con un tono serio en la voz. Bakugo cruzó una línea. Pero, no puedo evitar preguntarme si podría haber habido otra forma de salvarle. Nezu cruzó las patas, mirando a Olmig con su característica sonrisa. Tal vez. Pero lo que hizo fue mucho más que un simple error. Perdió el control de una forma inaceptable. Y si no fuera por Ryuji Fujimoto, podríamos estar ante una tragedia aún mayor. Olmig asintió lentamente. Sí. Fujimoto realmente evitó lo peor. Lo que hizo por Midoriya fue impresionante. Curarle por completo, sin ningún efecto secundario, la chica de la recuperación confirmó que la recuperación de Izuku fue absoluta, como si nunca hubiera estado herido. Nezu sonrió socarronamente. Y por eso me intriga. ¿Has visto las imágenes? El momento en que se enfrentó a Bakugo. Si no llega a ser por su intervención, no sé qué habría pasado durante el arrebato de ira de Bakugo. Fue una suerte que se calmara en el último momento. Olmig apoyó los codos en las rodillas, sumido en sus pensamientos. Sí, hizo gala de una fuerza incomparable cuando sujetó el brazo de Bakugo. Y, para ser sincero, nunca había visto un Kirk tan versátil y poderoso. Me hace cuestionar los verdaderos límites de las habilidades del joven Fujimoto. Nezu rió suavemente. Ah, ¿tú también te has dado cuenta? Ryuji Fujimoto es un misterio, y estoy seguro de que esconde mucho más de lo que revela. Y, Toshinori, creo que sabe más de ti que tú de él. Los ojos de Olmig se abrieron ligeramente, pero Nezu se limitó a seguir sonriendo, enigmático como siempre. En cualquier caso, Bakugo ya está fuera. Ahora, mi preocupación es ver hasta dónde puede llegar Ryuji Fujimoto. Una vez terminadas las clases, cada uno de los estudiantes de la UA se despidió y se dirigió a sus respectivos hogares. Izuku caminaba junto a Ryuji, aún perdido en sus propios pensamientos. La expulsión de Bakugo pesaba sobre él, como una carga que se negaba a abandonar sus hombros. Si hubiera prestado más atención, si lo hubiera planeado mejor, Izuku murmuró, casi para sí mismo. Fue entonces cuando sintió una fuerte bofetada en la nuca. Déjalo ya, dijo Ryuji, con su habitual tono de impaciencia. No fue culpa tuya. Bakugo perdió y no pudo aceptarlo. Rompió las reglas y casi te mata. Esa fue su elección, no la tuya. No tienes que cargar con la culpa por eso. Izuku se quedó en silencio, asimilando las palabras de su amigo. En el fondo, sabía que Ryuji tenía razón. Pero eso no hacía que fuera más fácil aceptarlo. Además, continuó Ryuji, cruzándose de brazos, si no te hubiera curado, Bakugo se habría enfrentado a consecuencias aún peores. Además de ser expulsado, probablemente también habría sido arrestado. Se saboteó a sí mismo. No eres responsable de los problemas de los demás. Ellos tienen que enfrentarse a sus propias decisiones. Izuku suspiró, agotado. Sabía que Ryuji tenía razón, pero seguía siendo difícil de digerir.
Aún así, por primera vez desde el incidente, sintió un pequeño alivio. El silencio entre ellos se rompió cuando Ryuji agarró a Izuku por el hombro y señaló un mercado a la derecha con el pulgar. Cambiando de tema, cómprame una gelatina de café. Me la merezco por haberte salvado el culo hoy. Izuku enarcó una ceja. Pero hay un mercado más cerca de casa. ¿Por qué este? Ese mercado no vende gelatina de café, este sí, respondió Ryuji como si fuera obvio. Izuku puso los ojos en blanco, pero renunció a discutir. Bien, vamos. Nada más entrar, fueron recibidos por Hosei, que sonrió al ver a Ryuji. Oh. Ryuji, bienvenido de nuevo. Hola, Hosei, saludó Ryuji. Hosei le devolvió el saludo con una sonrisa amistosa. Sin embargo, en cuanto sus ojos azules se posaron en Izuku, pareció encogerse ligeramente. Izuku, por su parte, se quedó quieto, mirándola sorprendido. Nunca había visto de cerca a mucha gente con peculiaridades mutantes tan marcadas. Lo que, para su sorpresa, hizo que Hosei se pusiera visiblemente nervioso. Fue entonces cuando Ryuji volvió a darle una palmada en la cabeza. ¡Ay! Protestó Izuku, frotándose la mancha. Deja de mirar. Es raro, comentó Ryuji, imperturbable. Si vas a concentrarte tanto, al menos úsalo para coger la gelatina de café que te pedí. Ah. Lo siento. Izuku se rascó la cabeza, visiblemente avergonzado. Es que, yo cogeré la gelatina. Hosei, que observaba la escena, dejó escapar una risita involuntaria antes de taparse la boca, nerviosa. Ryuji se volvió hacia ella, enarcando una ceja. ¿Qué pasa? Ella agitó las manos delante de la cara. Nada. Es que, me hace gracia veros interactuar así. Entendido, Ryuji se volvió hacia Izuku, que tenía un dilema sobre qué Kofei elegir. No está acostumbrado a ver mutantes. Y tú eres muy alto, así que el shock inicial es comprensible. Hosei se rió nerviosamente, pero se relajó un poco con el comportamiento despreocupado de Ryuji. Parecéis buenos amigos, comentó sonriendo. Ryuji le devolvió la sonrisa. Se podría decir que sí. En un lugar remoto de Rusia, donde el frío cortante dominaba el desolado paisaje, un helicóptero negro aterrizó en una plataforma aislada. El viento azotaba la nieve mientras las aspas de la aeronave reducían la velocidad. La puerta del helicóptero se abrió y salió un hombre. Llevaba un pesado abrigo negro y ocultaba su rostro bajo una capucha. Sin perder tiempo, fue recibido por dos guardias y escoltado hasta una instalación subterránea. El camino era silencioso, solo el sonido de las botas resonaba en los pasillos de metal y hormigón. El camino conducía a las profundidades del subsuelo, donde se encontraba la sala de reuniones. En el interior de la oscura y minimalista sala ya había 5 figuras. Las sombras proyectadas por el débil resplandor de un proyector hacían difícil distinguir sus rasgos. 4 hombres y una mujer esperaban y, con la llegada del nuevo miembro, el círculo se completó. La primera sombra masculina rompió el silencio con un tono neutro y controlado. Saludos, compañeros reencarnados. Gracias por estar hoy aquí. La figura más corpulenta, un hombre de hombros anchos y voz ronca, resopló con impaciencia. Déjate de cháchara. Aquí ya nos conocemos todos. Vayamos al grano. La primera sombra soltó una leve risita y asintió con la cabeza. Muy bien. Vayamos al grano. El proyector se activó, mostrando una imagen de Japón en el mapamundi. Todos los presentes ya sabían lo que significaba. Como todos sabéis, Japón es el centro de todos los grandes acontecimientos. Los reencarnados que despiertan en otras partes del mundo intentan invariablemente ir allí. Pero cuando llegan, desaparecen. Hubo una pausa, y la única sombra femenina se cruzó de brazos, aburrida. Eso no es ninguna novedad. Todo el mundo se ha dado cuenta ya. Otro hombre asintió. Enviamos a nuestros propios agentes, y el resultado fue el mismo a lo largo de los años. En cuanto ponían un pie en el país, desaparecían del radar. La mayoría de ellos tenían grandes habilidades, pero simplemente desaparecían. La primera sombra continuó. No es solo eso. La economía japonesa ha cambiado drásticamente. Empresas como RF surgieron de la nada, introduciendo tecnología y productos que simplemente no existían en la línea temporal original. Además, está la nueva atracción turística, la posada Ninei Tiles. Nada de esto formaba parte de la historia original. Todo esto apunta a un reencarnado operando a gran escala. La imagen cambió, mostrando ahora los resultados del examen de acceso a la UA. Los números se proyectaron en la pantalla, destacando 2 nombres.
En segundo lugar, Izuku Midoriya, tenía una puntuación sorprendentemente alta. Pero fue el primer clasificado el que llamó la atención de todos. Ryuji Fujimoto. La sala se quedó en silencio durante unos instantes. Los murmullos empezaron a extenderse entre los presentes hasta que la primera sombra volvió a hablar. ¿Alguien de los presentes le recuerda de la obra original? Las sombras se miraron unas a otras y, una a una, negaron. Nunca he oído hablar de él. No formaba parte de la historia. Es la primera vez que veo ese nombre. La primera sombra sonrió. Exacto. Esto confirma nuestras sospechas. Fujimoto es un reencarnado, y más que eso, es el que impide que otros reencarnados prosperen en Japón. Puede que sea el responsable de RF, de la Posada 9 y Colas, y tal vez de la eliminación de los demás reencarnados. La mujer entre las sombras golpeó la mesa con frustración. Su voz estaba llena de resentimiento. Así que es este hijo de puta el que mantiene separados a Mizuku y a Bakugo. ¿Cómo se supone que voy a formar la pareja perfecta si este maldito entrometido se metió en medio? Las otras sombras no se inmutaron por su arrebato. Era de esperar. Sin embargo, la sombra más corpulenta la reprendió de inmediato. Perra loca, ella se giró para replicar, pero la primera sombra levantó la mano, cortando la discusión. Basta ya. No podemos permitirnos pelearnos entre nosotros. Nuestro enemigo aquí es Fujimoto. Él es la verdadera amenaza. Hubo un breve silencio, pero uno de los hombres presentes finalmente habló. Debe ser increíblemente poderoso. Si realmente eliminó a todos los reencarnados que intentaron entrar en Japón durante todos estos años, entonces nos enfrentamos a algo muy superior a nuestro nivel. Otro hombre miró a los dos asientos vacíos alrededor de la mesa. Quizás sea hora de traer a los otros dos. La primera sombra suspiró. Están ocupados. Por ahora, esta operación será solo nuestra. Pero si unimos nuestras fuerzas y atacamos con todo lo que tenemos, podremos derrocar definitivamente la tiranía de Ryuji Fujimoto.